Hola, esta es la primera charla de una serie de charlas de tuberculosis. Vamos a comenzar hablando sobre epidemiología de la tuberculosis, una enfermedad muy antigua que data del 8000, 5000 antes de Cristo, unas momias egipcias que fueron encontradas con lesiones en columnas típicas de tuberculosis, mal de Pot, de amplia distribución mundial. Estas son momias precolombinas donde también se observan lesiones sugestivas de mal de Pot. Hacia finales, perdón, en la India, al 2000 antes de Cristo, se describe la tuberculosis, pero es Hipócrates quien describe sistemáticamente esta enfermedad, la describe como una enfermedad devastadora y la denomina con el nombre tisis. Entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX se produce en Europa la peste blanca. Es una epidemia de tuberculosis que diezma a un 25% de la población. Esto genera mucho miedo a esta enfermedad que contagia y que tiene alta mortalidad. Y a esto se suma que el tratamiento que conocemos actualmente, que es un tratamiento muy efectivo, tiene apenas 50 años. Las primeras medicaciones antituberculosis surgen finales de los años 40. Van apareciendo distintas drogas antituberculosas, algunas continúan su uso en la actualidad, otras han caído en desuso, pero es recién en la década del 70 que aparece la última droga que conforma el tratamiento actual de la tuberculosis sensible, que es la rifampicina, y es entonces que conocemos este tratamiento de 4 drogas que usamos actualmente. Es decir, que es un tratamiento, si bien muy efectivo, relativamente nuevo, tiene solo 50 años, ¿sí? La tuberculosis, a pesar de tener un tratamiento efectivo, es una enfermedad de alta distribución mundial y de gran preocupación. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud describe 10.000 millones de personas que enfermaron de tuberculosis. Murieron 1.200.000 personas sin VIH y 280.000 personas con VIH. Es la infección bacteriana que causa más muertes en el mundo, es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. La distribución, si bien es endémica, es mundial, es muy dispar. El 45% de los casos se producen en el sudeste asiático y el 25% de los casos mundiales en África. En colores más oscuros van a ver los países con mayor incidencia de tuberculosis. 2/3 de los casos mundiales, 2/3 de los casos mundiales se producen en 8 países. Los países con mayor tasa de incidencia de tuberculosis es la India, China, Indonesia, Filipinas. En el otro extremo encontramos países europeos, Canadá, Estados Unidos, Cuba y los países de Oceanía. En el 2019 se notó un aumento de la resistencia, de los casos de multiresistencia. Definimos como multiresistencia a la resistencia al menos a rifampicina y isoniazida, que es de gran preocupación mundial, y también se vieron casos de aumento de resistencia a rifampicina, ¿sí? Medio millón de personas son resistentes a rifampicina y el 78% de las resistencias son multiresistentes. De los casos nuevos, 3% son resistentes y de los casos previamente tratados, 17% son resistentes. Este dato es importante, ¿no? Porque el tratamiento previo siempre ha sido un factor de riesgo para los casos de tuberculosis resistente y lo sigue siendo. Pero los casos nuevos de resistencia, pacientes que no han sido previamente tratados, están yendo en aumento. La Organización Mundial de la Salud había propuesto un plan de cómo debiera descender la tuberculosis para lograr la meta de control de la epidemia en el 2030, ¿sí?
El objetivo era que desde 2015 a 2020 hubiera una disminución del 20% de los casos de tuberculosis. Muy lejos de cumplir esto, del 2015 al 2019 el descenso fue del 9%, ¿no? Cerca de la mitad de lo esperado. Si bien Europa y África tuvieron cifras cercanas al 20, tampoco llegaron a cumplir con este objetivo. Con respecto a las muertes, el objetivo era que la disminución entre 2015 al 2020 fuera del 35%, esta reducción hasta el 2019 fue del 14%, está claro que no se llega a la meta, si bien en Europa sí lograron alcanzar eh, esta meta. Bueno, la idea es que también llegar a una disminución del costo de la tuberculosis para la población que sea cero. Sin embargo, la tuberculosis ocasiona grandes pérdidas económicas en la población afectada. A esto, digamos, a este problema que tenemos de no poder lograr los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud hasta 2019, se sumó la pandemia del COVID. Por un lado, sí, la coinfección tuberculosis-COVID hace que los casos de reactiva tuberculosis, hace que los casos sean más graves. Pero aparte hay un gran problema, que es que han disminuido los diagnósticos de tuberculosis durante la primera parte del 2020, ¿sí? ¿Qué implica esto? El cálculo es que si se disminuye una detección del 25 al 50% de casos de tuberculosis, va a aumentar la mortalidad en 0,2 a 0,4 millones en el 2020. Es decir, al detectar menos casos, como muestra este gráfico, van a ver que esta es la disminución de casos detectados, hace que sí aumente la mortalidad. Y esto muestra países de alta prevalencia de tuberculosis, como en los primeros meses del 2020, debido a la pandemia, había disminuido marcadamente el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Esto también sumado a bueno, la imposibilidad de llegada de los pacientes al sistema de salud, la desviación de recursos humanos y económicos desde los programas de tuberculosis hacia la atención de la pandemia. Y después tiene otro efecto, que es la acción devastadora que tuvo la pandemia, el inicio de la pandemia, sobre las economías de los países y de las personas, ¿no? Se ve claramente en esto que les contaba que hay una relación entre tuberculosis y pobreza. Si bien la tuberculosis puede afectar a cualquier persona, independientemente de su clase social, está claro que es más frecuente en países en vía de desarrollo. Y eso se explica porque en los países más pobres hay más hacinamiento, esto implica más contacto estrecho, hogares con menor ventilación y posibilidades de ventilación. También la pobreza lleva a mayor deterioro del estado de salud, de distintas comorbilidades, a desnutrición, y esto afecta al sistema inmune, y a la dificultad para acceder al sistema de salud y a un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina la tuberculosis es denuncia obligatoria. Por eso siempre hablamos de casos notificados, porque a veces hay subregistros. En 2019 se notificaron casi 12.500 casos. La tasa de la Argentina es una tasa intermedia de 27,8 casos cada 100.000 habitantes. 6 de cada 10 fueron varones y más frecuente en hombres, esto es habitual. Casi el 80% de los casos nuevos de los casos nuevos diagnosticados son formas pulmonares, casi el 80% de los casos en edad productiva. Esto se condice con las cifras
mundiales, ¿sí? Y un problema que tenemos en la Argentina es que así como uno denuncia el caso nuevo, o cuando se inicia el tratamiento, también debe denunciar cuando el paciente fracasa, cuando hay recaídas, cuando el paciente fallece o termina su tratamiento o abandona su tratamiento. En la Argentina hay cerca de un 30% de desconocimiento de esta situación, es decir, 30% de los casos denunciados después no se notifica la evaluación del tratamiento, cómo continuó el tratamiento. En este gráfico se puede ver la tasa, parece muy complejo, pero la tasa por provincia, ¿sí? Acá les muestro, acá muestran la población del 2019 en números absolutos y en porcentaje, qué porcentaje de la población de la Argentina representa esa provincia o distrito. Y acá en esta columna vemos el total de casos, también por distrito, en números absolutos y en tasa, quiere decir en casos por 100.000 habitantes. Vemos que la Argentina tiene una tasa intermedia, yo les decía, de 27,8 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, tiene una distribución muy, muy heterogénea. Tenemos, por un lado, extremos de 62,5 casos por 100.000 habitantes Salta, Jujuy 50,7, le siguen Formosa, Chaco. Bueno, en realidad le sigue la ciudad de Buenos Aires, el capital federal con 45, después Formosa, Chaco, y la provincia de Buenos Aires tiene una total de una tasa de 36 por 100.000 habitantes, pero la provincia de Buenos Aires representa casi el 40% de la población de Argentina. Y en otro extremo, muy por debajo de la tasa de Argentina, tenemos el centro del país, ¿sí? San Juan, San Luis, La Rioja, son las provincias con menor tasa de notificación de tuberculosis. Bueno, este gráfico, si bien la idea de este gráfico es mostrar en violeta los casos nuevos y en amarillo las recaídas, bueno, la idea es ver de otra forma cómo está representada la distribución de Argentina. Salta, Jujuy, Capital Federal, Chaco, Formosa, provincia de Buenos Aires, la Argentina, ¿sí? El total de casos de la Argentina, y en el otro extremo le decía San Luis, La Rioja, San Juan. Este es un gráfico de la distribución de la tuberculosis. Decíamos que la tuberculosis trae mucho costo económico para las poblaciones, porque si bien las formas más graves son los extremos de la vida, las formas más afectadas son la edad de mayor producción económica, ¿sí? Entre los 25 y los 35 años aproximadamente. ¿Cuál es la tendencia en la Argentina de la tuberculosis? La tendencia en la Argentina es 1980 a 2019, en realidad se iba produciendo un descenso con algunos piquitos, pero bueno, la tendencia era descendente hasta 2013, que empieza a aumentar nuevamente los casos de la notificación de casos de tuberculosis, y se hace mucho más marcada en el 2017. Veremos qué pasa con la pandemia en la Argentina, perdón, veremos qué pasa con la pandemia en la Argentina, todavía no tenemos esos datos, si bien hay datos a nivel locales, no tenemos esos datos a nivel nacional. Los que trabajamos en tuberculosis, lo que sí hemos visto, que hacia fines del 2020 y principios del 2021, todavía en 2021 y aún 2022 hemos detectado casos más graves de tuberculosis en los años previos al inicio de la pandemia. Bueno, esto es lo que les contaba, ¿no? Esto es, bueno, con respecto al 2018, el resultado de tratamiento con respecto al 2018, cuál es la tasa de éxito, ¿sí? Cercana al 80%, y el 30% de los pacientes no han sido evaluados al final del tratamiento, así que tenemos ahí un bache muy importante. Como toda enfermedad infecciosa, tenemos un agente causal,
un reservorio o fuente de infección, un mecanismo de transmisión y un huésped susceptible de enfermar. El Mycobacterium tuberculosis, que fue descrito por Roberto Koch hacia finales del siglo XIX, comprende varias especies. De estas especies, la más importante, el 98%, corresponde al Mycobacterium tuberculosis. Dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis también es de mencionar el Mycobacterium bovis, aunque en la Argentina, a partir de la pasteurización de los lácteos, ha disminuido muchísimo su importancia y no tiene el valor de salud pública que tiene el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, el Mycobacterium tuberculosis se puede encontrar como reservorio en los pacientes, porque cuando es un aerobio estricto, pero cuando el ambiente, ¿no? Ingresa al pulmón y el ambiente no le es propicio porque el pH es muy bajo o porque la tensión de oxígeno es baja, puede estar en un estado de latencia y demorar su multiplicación desde días hasta muchos años. Por eso una persona que se infecta puede tardar años en desarrollar la enfermedad. La transmisión es por vía aerógena. El paciente que está enfermo, que tiene un reservorio, que tiene la enfermedad pulmonar en contacto con un bronquio hacia la vía aérea y hacia cuando tose, cuando habla, cuando estornuda, expulsa pequeñas partículas que contienen al Mycobacterium tuberculosis. Si las partículas son muy grandes, son atrapadas en la vía aérea superior por los mecanismos de defensa naturales, pero cuando son muy pequeñitas pueden progresar al pulmón. No todo el paciente en contacto con el bacilo de la tuberculosis se enferma, ¿sí? Esto es más o menos las cifras que suceden en los inmunocompetentes. De los pacientes que están en contactos con una persona bacilífera, es decir, que expulsa bacilos de la tuberculosis, el 30% se infecta, es decir, ingresan a su cuerpo bacilos, el 70% no se infecta. Y de este 30% que se infecta, el 95% va a permanecer sano el resto de su vida y un 5% va a desarrollar la enfermedad. ¿De qué depende que una persona se infecte o no se infecte, que una persona se enferme o no se enferme? Básicamente de tres factores, que dependerá del bacilo, de la virulencia del bacilo, de la cantidad inoculada, de la carga bacilar, del ambiente, ¿sí? A mayor hacinamiento, mayor y no ventilación, mayor carga bacilar. El bacilo de Koch en lugares muy cerrados puede permanecer viable varios días, y de factores del huésped, ¿no es cierto? De la situación inmunológica del huésped, ¿no? Pues si recibe fármacos inmunosupresores, si tiene enfermedades inmunosupresoras como son el VIH o enfermedades oncológicas o la diabetes, o su estado de nutrición, ¿sí? Y como les decía, la edad, los extremos de la vida hacen al huésped más susceptible de enfermarse y de morir. Cuando se produce el contagio y el bacilo ingresa a los pulmones, la primera línea de defensa son los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos los fagocitan, se activan y activan linfocitos CD4 y CD8. Con la activación de los linfocitos, bueno, esto se produce la liberación de interferón gamma. Esto va a ser importante para que después entendamos el valor de las pruebas que detectan el interferón gamma como signo de infección por Mycobacterium tuberculosis. Se liberan distintas interleuquinas como la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, también importante porque todas estas medicaciones que se usan mucho, estos biológicos con acción anti-TNF, van a favorecer la reactivación de infecciones. Bueno, dijimos entonces, se activan los macrófagos, se activan los linfocitos, se liberan interferón gamma,
factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas que activan más macrófagos y se produce lo que conocemos como hipersensibilidad retardada y la formación del granuloma con las células epiteloides, las células de Langerhans y la necrosis caseosa central. ¿Sí? Entonces, en una primera etapa tenemos al macrófago que fagocita el bacilo de Koch y que esto hace que proliferen macrófagos que hasta ahora estaban inactivados. El crecimiento de los bacilos va a hacer que se sigan, el crecimiento de los bacilos intramacrofágicos va a hacer que se sigan activando los macrófagos y esto conlleva a la presentación a los linfocitos CD4, CD8, liberación de interleuquina, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, y la inmunidad celular y la formación del granuloma. A partir de acá pueden suceder dos cosas: que se pase a un estado de latencia, es decir, que haya una infección latente, o que progrese y se produzca la destrucción tisular, un crecimiento explosivo de estos Mycobacterium tuberculosis, y se produzca enfermedad pulmonar o diseminación a otros sitios. Y es en este momento, cuando se produce la enfermedad, que el paciente va a generar contagio, ¿sí? El paciente enfermo es el que contagia. ¿Cómo se detecta la infección, esta infección latente? Bueno, una de las formas que tenemos para detectarlo es la reacción de Mantoux o PPD, ¿sí? Es un indicador de infección, es una intradermoreacción con un derivado proteico del bacilo de la tuberculosis, perdón, de micobacterias. Se aplica intradérmico, se lee a las 48-72 horas la pápula, es un indicador de inmunidad celular con muchos falsos positivos y falsos negativos, y en otra de las charlas hablaremos más de esto. No todo el paciente que se infecta, dijimos, se enferma, ¿sí? Dentro de los pacientes inmunocompetentes, el mayor riesgo de enfermar es durante los 2 primeros años, ¿sí? A partir de una infección tuberculosa, los pacientes inmunocompetentes tienen un 5% de enfermarse en los 2 primeros años de producida esa infección. Y a partir de esos 2 años, el resto de la vida, otro 5% de enfermar. ¿Qué pasa con los pacientes HIV? Los pacientes HIV tienen un 5 a 10% de riesgo de enfermar cada año. Es decir, no disminuye con el tiempo como sucede en los pacientes inmunocompetentes. Entonces, resumiendo un poquito, esta es la ley de Rich, que un poquito nos resume lo que habíamos hablado de por qué hay pacientes que se enferman y pacientes que no. ¿De qué depende eso? Bueno, la posibilidad de enfermar aumenta con la carga bacilar, con la virulencia, con la hipersensibilidad del huésped, y disminuye con la resistencia natural, que es la que es mediada por macrófagos, y la resistencia adquirida, que es la mediada por los linfocitos. Para el control de la tuberculosis, algo importantísimo es interferir con esta cadena de contagio que hemos hablado, ¿sí? Tenemos que disminuir el sufrimiento, la incapacidad y la muerte, porque sin tratamiento es una enfermedad con un 25% de mortalidad, perdón, con más del 25%, 50% de mortalidad, perdón, y también con una importante secuela, ¿no? Los diagnósticos tardíos traen muchas secuelas y muchos posteriores cargas al sistema de salud, y para el mismo paciente puede traer ciertas limitaciones, ¿sí? Y es necesario eliminarla como problema de salud, como habíamos hablado que se plantea la Organización Mundial de la Salud. Para eso
Es importante la detección temprana de los enfermos y el inicio temprano de tratamiento, que ya hablaremos en otra de las charlas, pero es muy importante controlar también a todos los convivientes, ¿sí? El riesgo de infectarse y de enfermarse, dijimos que depende de la exposición, de la carga bacilar, entonces depende de las horas de contagio. Entonces a todos los pacientes que conviven, que tienen varias horas de convivencia con el caso índice, hay una forma de hablar de riesgo que es riesgo alto de infectarse los que tienen convivencia más de 6 horas diarias, intermedio entre 4 y 6 y menos de 4 riesgo bajo. Entonces se recomienda estudiar a los que tienen alto y moderado riesgo. Es decir, serían los que conviven en trabajos cerrados, que comparten estudio y comparten la vivienda. Y a todo paciente inmunocomprometido. El paciente inmunocomprometido siempre se considera de alto riesgo. Lo primero es detectar si estos pacientes convivientes, estas personas convivientes tienen o no enfermedad mediante los síntomas. El síntoma típico es la tos y expectoración. En tuberculosis hablamos de sintomático respiratorio, aquel que tose y expectora por más de 15 días. A esos pacientes siempre hay que pedirle una vaciloscopía de esputo. Y después el estudio es la radiografía y la reacción de Mantoux. Recordar que la BCG no impide la enfermedad, protege en la primera infancia contra las formas graves, como son la meningitis tuberculosa y las formas diseminadas, y se aplica al momento del nacer, antes de que los chiquitos salgan del hospital al ser paridos, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud hace muchos años planteó un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, son las siglas en español, o tratamiento supervisado directamente observado por sus siglas en inglés, que es un compromiso gubernamental para la lucha antituberculosa, que busca detección temprana de los pacientes sintomáticos, el tratamiento supervisado durante los primeros meses en los pacientes bacilíferos, es decir, que pueden contagiar, y el control bacteriológico periódico y al alta, el suministro gratuito, regular e ininterrumpido de las drogas antituberculosas y un sistema normatizado de registro y notificación. Entonces, entendemos que hay distintos niveles de acción para la lucha antituberculosa, que es evitando la cadena de contagio, evitando la incapacidad, la muerte y la incapacidad de los enfermos, detectando precozmente a los infectados para ofrecerle un tratamiento de esta infección, como ya hablaremos en otra charla, y evitar la emergencia de la resistencia. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Continuaremos con charlas de tuberculosis primaria y extraprimaria y diagnóstico y tratamiento de tuberculosis.